Aviso importante: las historias que escucharás aquí nacen de la imaginación de un fan. No están afiliadas a las obras, autores ni estudios originales. Los personajes y universos pertenecen a sus creadores originales. Este contenido existe únicamente con fines de entretenimiento. El aire en la anfitriona de la fertilidad se había vuelto denso, cargado con una tensión agresiva que hacía que cada respiración pareciera más pesada que la anterior. El silencio era absoluto, roto únicamente por el leve crujido de las tablas del piso bajo los pies de los dos combatientes. Findeimne y Silver se miraron fijamente, sus ojos bloqueados en un duelo silencioso que precedía a la tormenta. El payún tenía su lanza empuñada con firmeza, los nudillos blancos por la fuerza del agarre. Sus ojos rojos por su magia brillaban con determinación inquebrantable, la mirada de un héroe que había enfrentado innumerables batallas y emergido victorioso de todas ellas. Silver, por su parte, permanecía inmóvil como una estatua de mármol. Sus ojos azules tan fríos como el hielo no mostraban ni un ápice de temor. Solo había una calma perturbadora, la clase de serenidad que precedía a una violencia explosiva. Asfi, Serin, Sir, Chloe, Lunoire, Tione y Louki observaban desde posiciones seguras, sus cuerpos tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Todos sabían que lo que estaba por venir definiría el destino de más de una persona esa noche. Los segundos se arrastraban como horas. 1, 2, 3, cada momento parecía extenderse hacia la eternidad mientras ambos guerreros evaluaban al otro, buscando la más mínima abertura, el más pequeño error que pudieran explotar. 10 segundos después, la pelea comenzó. Finn se lanzó hacia adelante con una explosión de velocidad que hizo que el aire silbara a su alrededor. Su lanza cortó el espacio en una estocada perfectamente ejecutada, la punta brillando bajo la luz de las lámparas mientras buscaba atravesar el corazón de Silver con precisión. Pero Silver ya no estaba allí. Su cuerpo se inclinó apenas unos centímetros hacia la izquierda, lo justo para que la lanza pasara rozando su camisa sin siquiera tocar la tela. En el mismo movimiento fluido, sus dos cuchillos cortaron el aire en un arco vertical perfecto, buscando partir la cabeza del payún en dos. El sonido metálico del acero cortando viento resonó por toda la taberna. Finn reaccionó con los reflejos perfeccionados de décadas de combate. Se echó hacia atrás, sintiendo cómo las hojas pasaba a milímetros de su rostro tan cerca que pudo sentir el frío del metal contra su piel. Sin perder el impulso, plantó su pie derecho con fuerza contra el suelo y lanzó una patada devastadora hacia el pecho de Silver. ¡Pam! El impacto resonó como un trueno. Silver fue lanzado hacia atrás, sus pies arrastrándose contra las tablas del piso mientras recuperaba el equilibrio. Una pequeña sonrisa torcida apareció en sus labios. Silver, Bell, pensando, mierda, no poder usar mi oscuridad es más difícil de lo que pensé. Ni siquiera con Bete o Arthur me costó tanto como con Finn. El payún no le dio tiempo para respirar. Su cuerpo se convirtió en un borrón de movimiento mientras su lanza trazaba patrones complejos en el aire. Estocada tras estocada, cada una ejecutada con precisión milimétrica, cada una diseñada para matar. Silver se movió como agua entre las rocas. Su cuerpo fluía entre los ataques, esquivando algunos por centímetros, bloqueando otros con la hoja de sus cuchillos. El sonido del metal chocando contra metal llenaba el aire en una sinfonía mortal. Clang. 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 Las chispas volaban en todas direcciones con cada bloqueo. La velocidad de ambos combatientes era casi imposible de seguir con el ojo humano. Para los espectadores, eran apenas dos borrones moviéndose en una danza letal. Finn lanzó una estocada particularmente poderosa, poniendo todo su peso detrás del ataque. Silver bloqueó con sus ambos cuchillos, pero el impacto fue tan fuerte que su postura se vio comprometida, su cuerpo se inclinó ligeramente hacia atrás, los músculos de sus brazos temblando por el esfuerzo de mantener el bloqueo. Era exactamente la abertura que Finn necesitaba. Pero Silver era más rápido de lo que el payún anticipaba. Aprovechando el momento en que Finn estaba comprometido con la estocada, Silver giró su cuerpo con una fluidez sobrenatural. Sus cuchillos se convirtió en dos arcos de luz plateada que cortaron el aire, el primero atravesando el pecho del payún, el segundo cortando profundamente en su cintura. Tione, capitán. Con miedo en sus ojos, su voz quebrándose. La sangre brotó de las heridas de Finn, manchando su ropa en un rojo carmesí.
El Payum escupió un poco de sangre, sus ojos abriéndose con shock momentáneo. Pero antes de que pudiera siquiera procesar el dolor, Silver ya estaba en movimiento nuevamente. Un golpe brutal conectó contra el estómago de Finn, haciendo que todo el aire escapara de sus pulmones en un jadeo ahogado. El mundo pareció moverse en cámara lenta mientras Silver extendía su mano libre, las llamas comenzando a arremolinarse alrededor de sus dedos. Silver, Firebolt. La explosión de fuego mágico fue cegadora. El Firebolt impactó directamente contra el estómago del Payum con una fuerza devastadora, mandándolo a volar como un muñeco de trapo. Su cuerpo atravesó el aire, girando descontroladamente antes de estrellarse contra una de las paredes de la taberna. Crash. La pared explotó en una lluvia de madera astillada y polvo. Los escombros cayeron sobre Finn mientras su cuerpo se deslizaba hasta detenerse entre los restos de lo que alguna vez fue una pared sólida. Silver, perdóname Sir, con una gotita de sudor en su frente, mirándola con genuina disculpa, por lo de tu pared. No pensé que de verdad no aguantaría. Sir solo negó con la cabeza suavemente, sus ojos reflejando comprensión. Era una manera silenciosa de decirle que no se preocupara, que estaba bien. Su taberna podía ser reparada. Las vidas no. Desde los escombros, una figura comenzó a moverse. El polvo se dispersó mientras Finn emergía, su rostro contorsionado en una expresión de furia absoluta que pocas veces mostraba. La sangre goteaba de sus heridas, manchando el suelo a sus pies, pero sus ojos ardían con una determinación renovada. El Payum plantó su lanza en el suelo con fuerza, el sonido del metal contra madera resonando por toda la taberna destruida. Cerró los ojos por un momento, concentrándose, y entonces comenzó. Una aura roja comenzó a materializarse alrededor de Finn, pulsando con poder mágico. La atmósfera misma pareció cambiar, volviéndose más pesada, más opresiva. Su lanza comenzó a latir como un corazón vivo, emitiendo una luz carmesí que iluminaba su rostro con sombras danzantes. Loki, jajajaja, estás muerto, conejo. Gritando con alegría maniática, sus ojos brillando con anticipación. Silver la miró con un odio puro y destilado que habría hecho retroceder a cualquier mortal. Pero Loki era una diosa, y solo sonrió más ampliamente ante esa mirada asesina. Volviendo su atención hacia Finn, Silver observó con curiosidad e interés genuino cómo el aura roja rodeaba completamente al Payum. Esto era nuevo. Durante todas sus peleas como el eco del abismo, nunca había visto a Finn usar algo así. Esto era algo que el héroe había mantenido en secreto, una carta bajo la manga que solo sacaría en momentos de verdadera desesperación. Silver, muy bien, ¿qué esperas? Sonriendo con desafío, sus ojos brillando con emoción de batalla, muéstrame el poder del gran héroe de Horario. La forma deliberadamente sarcástica en que pronunció la palabra héroe hizo que algo se rompiera dentro de Finn. El Payum apretó los dientes con tanta fuerza que un sonido audible de rechinamiento llenó el aire. Su lanza se volvió más oscura, casi negra, mientras continuaba palpitando con mayor intensidad. El latido era audible ahora, como el sonido de un tambor de guerra resonando en la distancia. Y entonces, Finn comenzó su cántico. Su voz era profunda, cargada de poder ancestral, cada palabra resonando con ecos de batallas antiguas. Finn, o llamas del origen, escarlata pulso del mundo, su voz retumbando con poder místico, responde al juramento grabado en mi sangre. Reúnanse, fuerzas errantes, converjan en el filo que guía mi voluntad. Late, poder carmesí, palpita como un corazón nacido del caos. La lanza de Finn comenzó a lanzar pequeños rayos eléctricos que crepitaban y chisporroteaban en el aire. El palpitar se volvió más fuerte, más insistente, hasta que Silver estaba seguro de que escuchó algo imposible, el sonido mismo de la tierra y el cielo comenzando a fracturarse. Finn, que el cielo se fracture ante mi avance, que la tierra se quiebre bajo mi paso. Sus ojos brillando con poder divino, desata el desorden primordial, caos impacto. En el momento en que Finn terminó su cántico, su cuerpo se lanzó hacia adelante con una velocidad que superaba todo lo que había mostrado antes. Su lanza cortó el aire en una estocada que parecía desgarrar la realidad misma. ¡Boom! La explosión fue cataclísmica. Toda la sección del bar donde Silver estaba parado simplemente dejó de existir. Las tablas del piso, las vigas del techo, las paredes, todo fue pulverizado en un instante. Una onda de choque se expandió en todas direcciones,
haciendo que los espectadores tuvieran que cubrirse los ojos del polvo y los escombros. La estocada se dirigió como un misil guiado directamente hacia Silver. El conejo negro apenas tuvo tiempo de reaccionar, cruzando sus dos cuchillos frente a él en un intento desesperado de bloquear el impacto. Pero la fuerza era demasiado grande. Crack. Los cuchillos, que no eran de gran calidad para empezar, se quebraron como ramitas secas bajo la presión. Los fragmentos de metal volaron en todas direcciones mientras la punta de la lanza atravesaba la defensa rota y se hundía profundamente en el estómago de Silver. Silver, Bell, jadeando, gaak. Una cantidad masiva de sangre explotó de su boca, salpicando el suelo frente a él. El dolor era indescriptible, como si 1000 cuchillos al rojo vivo hubieran atravesado sus entrañas simultáneamente. Sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo temblando violentamente por el shock y el trauma. Era la primera vez en varios años que recibía una herida tan letal. Serin y Asfi, Silver. Asustadas, sus voces llenas de pánico absoluto. Sir, Chloe y Lunoire pusieron caras de preocupación genuina, sus manos cubriéndose las bocas en horror. Incluso habiendo visto innumerables batallas, la brutalidad de ese ataque las había dejado sin aliento. Loki, por otro lado, sonrió con una locura desenfrenada. Sus ojos brillaban con un placer sádico mientras observaba al hombre que había humillado a su familia sangrando y sufriendo. Finalmente tendría su venganza contra ese hijo de puta. Finn bajó su lanza lentamente, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Una sonrisa confiada se extendió por su rostro ensangrentado. Lo había hecho. Había derrotado al misterioso aventurero que había estado aterrorizando a Horario. Pero entonces, algo cambió. Una luz blanca comenzó a emanar desde el cuerpo de Silver, creciendo en intensidad hasta volverse casi cegadora. Y junto con la luz, llegó el sonido, campanadas claras y cristalinas que resonaban en el aire como el tañido de campanas celestiales. Don. 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 De entre los escombros y el polvo, una figura envuelta en esa luz blanca pulsante se lanzó hacia Finn con una velocidad que desafiaba la comprensión. El Payum ni siquiera tuvo tiempo de levantar su guardia antes de que un puño se hundiera en su estómago con una fuerza brutal. ¡Bam! El golpe no lo mandó a volar, no, eso habría sido misericordioso. En lugar de eso, la otra mano de Silver se cerró alrededor del cuello de Finn, manteniéndolo en su lugar mientras comenzaba un asalto despiadado. Un golpe. 2 golpes. 3 golpes. 4 golpes. El puño de Silver se convertía en un borrón mientras golpeaba el rostro de Finn una y otra vez. El sonido de huesos quebrándose llenaba el aire, mezclándose con los gruñidos de esfuerzo de Silver y los jadeos ahogados de Finn. La sangre salpicaba en todas direcciones con cada impacto. La nariz del Payum se quebró primero, luego su pómulo izquierdo, después su mandíbula. Su rostro se estaba convirtiendo en una masa ensangrentada de carne magullada. Tione observaba con horror, su cuerpo moviéndose antes de que su mente pudiera procesarlo. Tenía que ayudar a su capitán. Tenía que. ¡Fuos! Un firebolt cargado con argonauta impactó directamente en su rostro con la fuerza de una explosión. La amazona fue lanzada hacia atrás, su cuerpo girando en el aire antes de estrellarse contra el suelo. Las quemaduras de 3er grado cubrían su hermoso rostro, y su cuerpo yacía inmóvil, inconsciente por el shock y el dolor. Finn intentó liberarse, empujando contra el agarre fuerte de Silver, tratando de usar su lanza para crear distancia. Pero no importaba cuánto luchara, esos dedos no se aflojaban. Era como estar atrapado en las fauces de un dragón antiguo. Y había algo más. Algo que aterrorizaba a Finn más que cualquier herida física. El aura que rodeaba a Silver no era normal. Era sombría, oscura, pulsando con una malevolencia que parecía provenir del mismísimo abismo. Mechones de oscuridad se arremolinaban alrededor de su cuerpo como serpientes vivas, creciendo y expandiéndose con cada segundo que pasaba. Serin, Bell, susurrando con terror, reconociendo esa oscuridad, Asfi, tenemos que hacer que esta pelea pare. Asfi se sorprendió al escuchar la voz preocupada de Serin. ¿Por qué es necesario detenerlos? Asfi sabía algo. Pero antes de que pudiera procesar, miró cómo Bell levantaba a Finn del cuello, sus músculos tensándose bajo la piel. Con un movimiento que era demasiado fluido, demasiado preciso para ser humano,
Silver giró su cuerpo y estrelló a Finn contra el suelo con toda su fuerza. Crash. El impacto fue tan brutal que el suelo de madera se agrietó en un patrón de telaraña. El rostro de Finn golpeó la superficie con un sonido enfermizo de huesos quebrándose, su pómulo derecho explotó, varios dientes salieron volando de su boca, y su nariz se hundió completamente en su cara. Y la oscuridad continuaba creciendo. Más y más oscuridad envolvía a Silver, transformándolo en una silueta tenebrosa que apenas parecía humana. Silver, Bell, voy a matarte. Gritando con una furia que hacía temblar el aire mismo, ya no me importa nada. Voy a destrozar tu maldita cara sin importar qué mierda pase. La voz de Silver había cambiado. Era más profunda, más distorsionada, como si múltiples voces hablaran al unísono. Y en sus palabras no había ni un ápice de mentira, cada sílaba goteaba con intención asesina pura. Finn miró hacia arriba a través de los ojos hinchados y ensangrentados, viendo esa oscuridad envolverlo completamente. Algo en su mente hizo clic. Esa oscuridad, se le hacía conocida. Pero no era el momento de pensar en eso. Si no se defendía ahora, Silver realmente lo mataría. Y aunque estaba gravemente herido, aunque su rostro era una ruina ensangrentada, Finn todavía tenía una ventaja crítica, él tenía un arma. Silver no. Finn, aléjate de mí, maldito. Gritando con odio y desesperación mezclados. El Payum reunió toda su fuerza restante y lanzó una patada hacia el pecho de Silver. Conectó, pero el impacto no fue lo suficientemente fuerte para mandarlo lejos, solo lo hizo retroceder unos pasos. Pero esos pasos fueron suficientes. Silver, consumido por la furia y la oscuridad, agarró a Finn del cuello de su camisa con ambas manos. Sus músculos se tensaron mientras lo levantaba del suelo como si no pesara nada, y luego, con un rugido primitivo, lo lanzó con toda su fuerza. El cuerpo de Finn salió disparado como una bala de cañón, atravesando lo que quedaba de la pared de la anfitriona de la fertilidad y saliendo volando hacia las calles de Horario. Crash. La pelea había salido de la taberna hacia el espacio público. Todos los ciudadanos de Horario y varios aventureros que habían escuchado los sonidos de la batalla se dirigieron corriendo hacia la fuente del alboroto. Entre esa multitud creciente estaba Ana, quien había estado en la mazmorra cazando monstruos cuando escuchó las explosiones. En el momento en que llegó a la escena y vio a Silver peleando contra Finn, su corazón casi se detuvo. Nunca esperó que su nuevo amigo estuviera enfrentándose al mismísimo capitán de la familia Loki. Pero no era la única sorprendida. Entre la multitud también se encontraban Belf Crozo, Mikoto Yamato, Daphne Louros y Cassandra Ailian. Todos habían acudido para ver qué estaba causando tal conmoción. Y corriendo desde diferentes direcciones, acercándose rápidamente al lugar del enfrentamiento, venían los miembros de la familia Freya y la familia Loki. Silver miró a su alrededor, sus ojos rojos ya no azules escaneando la multitud creciente de espectadores. Una sonrisa torcida y completamente demente se extendió por su rostro ensangrentado. Más oscuridad sombría rodeaba su cuerpo, expandiéndose como tentáculos vivos. Silver, Bell, jajajaja, tenemos público. Riendo con locura desenfrenada, público que verán cómo pierdes, gran héroe. Jajajajaja. Finn se levantó lentamente del cráter donde había aterrizado, escupiendo sangre y fragmentos de dientes. Esa maldita confianza arrogante, odiaba tanto esa actitud del conejo. Aunque tenía que admitir, ese bastardo tenía razón en algo. Había público. Público perfecto para demostrar que la familia Loki seguía siendo la familia más fuerte de todas. Público para probar que él seguía siendo un héroe digno de ese título. Era momento de usar esa habilidad. Aunque le costaba una cantidad brutal de energía y lo dejaba exhausto después, aparte claro, destruir su cordura y mente, este tipo valía completamente la pena. Finn clavó su lanza en el suelo con fuerza. Detrás de él aparecieron Loki y Tion. Esta última acababa de recuperar la consciencia, su rostro todavía cubierto de quemaduras que le causaban un dolor insoportable. Tione no sabía qué estaba haciendo su capitán. Nunca antes había visto esto. Pero Loki sonrió ampliamente. Ella sí sabía exactamente lo que Finn estaba a punto de hacer. Loki, jeje, lo harás, ¿verdad, Finn? Sonriendo con malicia pura, acábalo, Finn. Mata a ese idiota. Silver levantó una ceja, observando con interés genuino. ¿Qué estaba haciendo? Nunca lo había visto hacer eso cuando peleaba contra él, como el eco del abismo.
Esto era completamente nuevo. Aunque no importaba realmente. Ya fuera una habilidad única, una magia de nivel extraordinario, o algún poder divino otorgado por Loki, simplemente lo mataría de una maldita vez. El cuerpo de Finn comenzó a temblar mientras su propia sangre, la sangre que goteaba de sus numerosas heridas, comenzó a moverse. No era una metáfora. La sangre literalmente se despegó de su piel y comenzó a flotar en el aire alrededor de él, brillando con una luz carmesí antinatural. La sangre se arremolinó y giró, formando patrones complejos en el aire antes de comenzar a solidificarse. Se adhirió a su cuerpo, formando placas y láminas que se entrelazaban en un patrón intrincado. Una armadura. Se estaba creando una armadura hecha enteramente de su propia sangre. Pero no fue solo eso. Sus ojos, normalmente de un azul claro y amigable, comenzaron a brillar con una luz roja intensa y sobrenatural. Su cuerpo comenzó a crecer, los músculos expandiéndose mientras sus huesos se alargaban. En cuestión de segundos, había ganado al menos 15 centímetros de altura. Su lanza se transformó junto con él. El asta se alargó y se dividió, formando una lanza roja de doble punta que pulsaba con poder mágico. La sangre continuó su recorrido, cubriendo cada centímetro del cuerpo de Finn hasta que quedó completamente envuelto en una armadura negra y carmesí que parecía haber sido forjada en los hornos del infierno mismo. La sangre continuó su recorrido, cubriendo cada centímetro del cuerpo de Finn hasta que quedó completamente envuelto en una armadura negra y carmesí que parecía haber sido forjada en los hornos del infierno mismo. Asfi y Serin, quienes habían llegado corriendo al lugar, observaban con shock absoluto lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Asfi, ¿una magia? Preguntando con incredulidad. Serin, Alice no creo, tartamudeando, no hubo ni siquiera un cántico, es una habilidad. La transformación se completó en un solo segundo. Un segundo que cambió completamente el campo de batalla. En ese único segundo, Finn desapareció de donde estaba parado y reapareció directamente frente a Silver. Su puño, ahora cubierto por la armadura negra, se lanzó hacia adelante con una fuerza que hacía palidecer todos sus ataques anteriores. ¡Boom! El puñetazo impactó contra el estómago de Silver con la fuerza de un meteorito. La onda de choque del impacto hizo temblar el suelo y agrietó las ventanas de los edificios cercanos. El cuerpo de Silver fue lanzado hacia atrás como un misil, atravesando varias paredes de edificios en su trayectoria. Crash. 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 Cada pared que atravesaba explotaba en una lluvia de piedra y madera. Finalmente, después de destruir 4 edificios, su cuerpo se estrelló contra una estructura de piedra sólida que finalmente logró detenerlo. Ana, Silver. Preocupada, su voz quebrándose mientras corría hacia los escombros. Asfi y Serin se preocuparon profundamente. Pero Serin sabía algo que las demás no. Si Bell se enojaba más, si perdía el control completo, podría tener uno de esos ataques de oscuridad que lo consumían por completo. Loki, mientras tanto, estaba prácticamente brincando de felicidad. Sus manos estaban juntas mientras reía como una niña pequeña que acababa de recibir el mejor regalo de cumpleaños del mundo. Tione, sin embargo, estaba inquieta. Algo en todo esto no se sentía bien. Tione, ¿qué es este presentimiento? Preocupada, su voz apenas un susurro, derrotó a Arthur y vete, porque ahora él. Desde los escombros, una explosión masiva de oscuridad pura erupcionó hacia el cielo. Era como si una bomba de tinta líquida hubiera explotado, excepto que esta tinta estaba viva, retorciéndose y pulsando con malevolencia. Desde el centro de esa explosión emergió Silver, aunque muchos en la multitud estaban seguros de que vieron algo diferente en sus ojos. Ya no eran azules, eran de un rojo carmesí intenso que brillaba con un odio que trascendía la razón. Silver, Bell, voy a matarte. Rugiendo con una voz distorsionada que apenas sonaba humana, maldita escoria de héroe. Con una velocidad que superaba todo lo que había mostrado antes, se lanzó contra Finn. La distancia entre ellos, al menos 50 metros, fue cubierta en menos de un segundo. Su puño se dirigió directamente hacia el estómago del Payum. Finn logró bloquear el impacto con sus antebrazos cubiertos por la armadura, pero la fuerza detrás del golpe lo hizo retroceder varios pasos, sus pies arrastrándose contra el pavimento. Pero Silver no se detuvo ahí. Su cuerpo giró con una precisión y fluidez sobrenatural, y su pierna se disparó en una patada giratoria que conectó directamente con la cara de Finn. ¡Bam!
El impacto fue tan fuerte que arrancó a Finn del suelo y lo mandó volando varios metros hacia un lado. El payún rodó por el suelo antes de lograr estabilizarse, escupiendo más sangre. Silver, Belfirebolt. 5 rayos de fuego mágico alrededor de Silver, pulsando con poder destructivo. Se lanzaron todos simultáneamente hacia Finn, dejando estelas de llamas en su trayectoria. Fuos. 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 2 impactaron directamente en la cara del payún, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás por la fuerza. Los otros 3 golpearon sus brazos, causando que la estabilidad de su agarre en la lanza se viera comprometida momentáneamente. Pero Finn era un guerrero experimentado que había sobrevivido a innumerables batallas contra monstruos que harían llorar a aventureros menores. Reaccionó con velocidad impresionante, clavando su lanza doble en el suelo con fuerza. Desde el pavimento, docenas de lanzas idénticas a la suya comenzaron a emerger, brotando del suelo como flores mortales de metal y magia. Todas apuntaban directamente hacia Silver, formando un bosque letal de puntas afiladas. Silver esquivó la primera ola con movimientos acrobáticos imposibles, su cuerpo contorsionándose en el aire mientras las lanzas pasaban rozando su ropa. Pero seguían apareciendo más y más, haciendo casi imposible acercarse al payún. Cada vez que Silver intentaba cerrar la distancia, otra docena de lanzas brotaba directamente en su camino, obligándolo a retroceder o arriesgarse a ser empalado. Finn sacó su lanza del suelo con un movimiento fluido y la lanzó al aire con todas sus fuerzas. En el momento en que la lanza alcanzó su punto más alto en el cielo, algo extraordinario ocurrió. Una lanza se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. 4 en 8. El número seguía duplicándose exponencialmente hasta que el cielo estaba literalmente cubierto por 100 lanzas idénticas, todas brillando con ese mismo poder carmesí. Y entonces, todas cayeron. Como una lluvia mortal de acero y magia, las 100 lanzas descendieron hacia Silver desde todos los ángulos imaginables. No había escapatoria, el área de efecto era demasiado grande. Silver se movió como nunca antes, su cuerpo convirtiéndose en un borrón mientras esquivaba lanza tras lanza. 70 de ellas fallaron por centímetros, algunas tan cerca que cortaron mechones de su cabello negro. Pero las otras 30. Tunk. 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 30 lanzas se clavaron en diferentes partes de su cuerpo. Brazos, piernas, hombros, muslos. Cada impacto enviaba oleadas de dolor agonizante a través de su sistema nervioso. La sangre comenzó a manar de las múltiples heridas, manchando el suelo a sus pies. Silver cayó de rodillas, jadeando, su cuerpo temblando por el trauma y la pérdida de sangre. En ese preciso momento, la familia Freyja junto a la diosa misma llegaron corriendo al lugar de la batalla. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena de devastación frente a ellos. Heidin, Asfi, ¿qué pasa? Gritando mientras corría hacia ella. Los hermanos Galavar Alfrig, Dvalin, Berlang y Grer se sorprendieron cuando vieron la pelea. Sus pequeños rostros se llenaron de shock y confusión. Esto no era parte del plan. El plan era esperar a Asterius, crear un escenario controlado donde pudieran revelar estratégicamente ciertas verdades. No una pelea directa y brutal entre Silver y Finn en medio de las calles de Horario. Anya, ¿qué mierda es esa habilidad? Preguntando con incredulidad mientras señalaba la armadura negra de Finn. Eit, no tengo idea. Negando con la cabeza, ninguna habilidad que conozca puede hacer algo así. Es como si hubiera fusionado magia de transformación con manipulación de sangre y mejora física simultáneamente. Loki estaba sonriendo ampliamente mientras miraba directamente a Freyja, sus ojos brillando con superioridad triunfante. Era una mirada que decía claramente, mi familia es más fuerte que la tuya. Freyja, sin embargo, no prestaba atención a las provocaciones de Loki. Sus ojos, esos ojos que podían ver las almas mismas, estaban fijos en Silver. Y lo que veía la perturbaba profundamente. Freyja, pensando, su alma, se está volviendo más oscura. Si esto continúa. Serin no lo pensó 2 veces. Salió corriendo hacia donde estaba Bel, sus piernas moviéndose lo más rápido que podían. Asfi y Heidin trataron de detenerla, extendiendo sus brazos para agarrarla, pero ella ya se había ido, esquivando sus intentos de captura. Freyja, Loki, ¿qué habilidad es esa? Preguntando con voz seria,
sus ojos todavía en Loki. Loki sonrió aún más ampliamente, prácticamente radiando satisfacción maliciosa. Loki, como si te lo fuera a decir, zorra. Riendo con alegría, mi capitán, mi grandioso héroe, simplemente es mucho más fuerte que cualquiera. Ja 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 ja. Finn estaba parado en un tejado cercano, mirando hacia abajo donde Silver yacía entre los escombros. El Payún levantó su lanza en forma de victoria, sosteniéndola en alto para que todos pudieran ver. La multitud de ciudadanos estalló en vítores ensordecedores. El héroe gana. Larga vida a la familia Loki. Finn. 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 Sus gritos llenaban el aire, celebrando la victoria del héroe que los había protegido tantas veces. Silver se estaba llenando de odio puro. Más y más oscuridad lo rodeaba, formando un aura tangible que hacía que el aire a su alrededor se sintiera pesado y sofocante. Ya no le importaba nada ni las consecuencias, ni los testigos, ni siquiera su propia vida. Iba a matar a Finn. Iba a matarlos a todos. Pero antes de que pudiera siquiera intentar levantarse, sintió algo. Unos brazos delicados pero firmes lo rodearon desde atrás, abrazándolo con una calidez que contrastaba completamente con la frialdad de la oscuridad que lo consumía. Unos brazos delicados pero firmes lo rodearon desde atrás, abrazándolo con una calidez que contrastaba completamente con la frialdad de la oscuridad que lo consumía. Serin, Alice Bell, por favor, susurrando suavemente en su oído, su voz llena de preocupación y amor, para. Aquí estoy aquí. Relájate. Bell abrió los ojos completamente, el rojo carmesí parpadeando momentáneamente mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Esa voz, ese abrazo. Era como un fuego cálido y hermoso envolviéndolo, disipando el frío de la oscuridad. Era como el sol saliendo después de una noche interminable. Era como regresar a casa después de estar perdido durante años. Toda la oscuridad que lo había consumido comenzó a desvanecerse, evaporándose como niebla bajo el sol matutino. Sus ojos volvieron a su color azul natural, y su cuerpo se relajó completamente. Y entonces, simplemente cayó desmayado en los brazos de Alice, su conciencia finalmente sucumbiendo al agotamiento extremo y las heridas. Finn, desde su posición en el tejado, cargó su lanza hacia atrás, preparándose para lanzarla. Su objetivo era claro: atravesar tanto a Silver como a Serin con un solo ataque, eliminando cualquier amenaza futura. Pero una voz lo detuvo en seco. Riveria, Finn, detente ahora. Gritando con autoridad absoluta, su voz resonando con poder mágico. Todos se sorprendieron cuando apareció Riveria Aljosalf, la princesa del antiguo reino Alf y vicecapitana de la familia Loki. No estaba sola, detrás de ella caminaban Aizua Alanstein, Alicia Forestlight y Anakiti Outam. Loki, Riveria, ¿qué hace?, comenzando a preguntar con confusión. Riveria, cállate Loki. Interrumpiéndola con furia en su voz, tú y ese maldito de Arthur vamos a hablar muy claro cuando regresemos. Voy a matar a ese hijo de puta por tratar de violar a Aiz. El silencio cayó sobre todos como una manta pesada. Incluso Loki se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir ningún sonido. Finn miró a Riveria con enojo evidente en su expresión, su agarre en la lanza apretándose hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Pero Riveria no bajó la mirada ni un milímetro. Se mantuvieron en un duelo de miradas por varios segundos tensos. Finalmente, Finn se detuvo. Su armadura negra comenzó a agrietarse y desmoronarse, cayendo de su cuerpo en fragmentos que se desintegraban en el aire. Su cuerpo volvió a su tamaño normal mientras el poder lo abandonaba completamente. Y entonces, agotado más allá de sus límites, simplemente cayó del tejado. Su cuerpo se desplomó contra el pavimento con un sonido sordo, inconsciente antes de siquiera tocar el suelo. Riveria caminó con tranquilidad y gracia hacia donde estaba Finn, mirándolo con una mezcla de enojo y decepción. Pasó de largo junto a él sin siquiera detenerse, dirigiéndose hacia donde Silver y Serin estaban. Se arrodilló junto al cuerpo inconsciente de Silver, extendiendo sus manos sobre él mientras comenzaba a canalizar su magia. Riveria, Van Aleim. Cantando suavemente. Una luz verde esmeralda emanó de sus manos, envolviendo el cuerpo de Silver en un brillo curativo. Las heridas comenzaron a cerrarse visiblemente, las perforaciones de las lanzas se sellaron, los huesos rotos se realinearon, los moretones se desvanecieron. En menos de un minuto,
Todas sus heridas habían sido completamente curadas. Riveria, gracias por salvar a Aid, diciendo con sinceridad genuina en su voz, simplemente diré eso. Por favor, dile que tiene mi agradecimiento por salvarla. Serín se sorprendió por las palabras, sus ojos abriéndose ampliamente. Pero solo asintió en silencio, todavía procesando todo lo que había ocurrido. Miró a Aid, quien estaba parada detrás de Riveria. Había algo diferente en cómo la veía ahora. Ya no sentía ese odio ardiente que había consumido su corazón durante años. Ya no quería matarla con cada fibra de su ser. Era como si Aid simplemente fuera Aid, no Aria, solo una persona más en el mundo. Es más, ¿quién era Aria? Era una pregunta extraña que Serín no sabía cómo responder. Los recuerdos se sentían borrosos, distantes. Serín, Alice, gracias. Diciendo simplemente. Riveria asintió y se alejó, su trabajo completado. Pero Aid se acercó, arrodillándose junto a ellos. Extendió su mano temblorosamente y acarició las orejas de conejo negro de Silver con una suavidad que contrastaba completamente con su usual expresión estoica. Serín se molestó inmediatamente ante el gesto íntimo, sus ojos entrecerrándose peligrosamente. Aid, cuando despierte, preguntando con voz suave, ¿puedes decirle que podamos hablar? Serín, Alice, ¿para qué? Preguntando con desconfianza. Aid, por favor, sus ojos dorados mostrando una vulnerabilidad que raramente dejaba ver. Serín suspiró profundamente, derrotada por esa mirada. Asintió con la cabeza de mala gana. Aid se levantó y se fue junto a Riveria, dejando a Serín sola con el cuerpo inconsciente de Bell. Desde la multitud de ciudadanos, las celebraciones continuaban. Gritaban y vitoreaban, celebrando la victoria de Finn sobre el misterioso aventurero. Aunque entre ellos estaban Belf Crozo y Mikoto Yamato, ambos observando la escena con expresiones muy diferentes a las de alegría. Belf, murmurando para sí mismo, perdió porque no tenía armadura ni armas adecuadas. Mikoto, ajá, respondiendo con sarcasmo, ¿qué haces aquí? No estabas encerrado en tu forja como el fracasado que eres. Belf, y tú no estabas buscando quien te mate, maldita suicida. Respondiendo con igual veneno. Mikoto y Belf se miraron con odio puro por varios segundos, sus ojos lanzándose dagas invisibles. Hasta que finalmente, ambos se alejaron en direcciones opuestas, incapaces de soportar la presencia del otro un segundo más. Belf, mientras se alejaba, pensaba que era momento de entregarle a alguien esas dos armas y esa armadura que había estado perfeccionando durante años. Y ahora había encontrado a la persona indicada, a alguien que realmente las merecía y las usaría bien. Por primera vez desde que Silver llegó a Horario, fue derrotado. La ciudad había visto caer al guerrero invencible. Pero todos sabían en lo profundo de sus corazones que esto estaba lejos de terminar. Lugar desconocido. La oscuridad era absoluta. No había arriba ni abajo, no había derecha ni izquierda. Solo existía el vacío infinito que se extendía en todas direcciones, presionando contra Belcranel como si tuviera peso propio. Flotaba sin rumbo en ese mar de negrura, su conciencia suspendida en un limbo entre la vida y algo más profundo, más antiguo, más aterrador. Sus pensamientos vagaban sin orden ni concierto, fragmentados como cristales rotos esparcidos por el suelo. ¿Estoy muerto? La pregunta resonaba en su mente una y otra vez, sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminé aquí? Los recuerdos llegaban en destellos borrosos. La pelea brutal con Finn de Himne. El dolor explosivo atravesando su estómago cuando la lanza del Payum lo había atravesado. La furia ardiendo en sus venas como fuego líquido. La oscuridad consumiéndolo desde adentro, amenazando con devorarlo por completo. Y entonces, ella. Ribis. No, Alice. Sus brazos rodeándolo desde atrás, su voz suave susurrando palabras de consuelo en su oído, su calidez dispersando las sombras que amenazaban con tragárselo entero. El recuerdo era vívido, casi dolorosamente claro en contraste con todo lo demás. Ribis me abrazó, pensó Bell, usando el nombre que había conocido primero. Y después, nada. Solo oscuridad. Cerró los ojos aunque en este lugar de negrura infinita no hacía diferencia alguna y dejó escapar un suspiro que no produjo sonido. La conclusión era obvia, y la amargura que trajo consigo era casi física en su intensidad. Perdí.
Las palabras resonaron en su mente como una sentencia de muerte. Había perdido contra Finn. El gran héroe de Horario lo había derrotado frente a toda la ciudad, frente a todos esos ciudadanos que vitoreaban su nombre mientras Bell sangraba en el suelo. La humillación dolía más que cualquier herida física. Pero ¿qué más podía hacer?, se dijo a sí mismo con frustración creciente. No tenía armadura. No tenía armas decentes. Los malditos cuchillos que estaba usando se rompieron como ramas secas. Y no podía usar mis verdaderos poderes sin revelar mi identidad. Era una excusa, y lo sabía. Pero también era la verdad. Si hubiera usado completamente sus habilidades como ser del vacío, si hubiera dejado que la oscuridad lo consumiera por completo sin resistencia, habría destrozado a Finn en pedazos. Pero también habría revelado ante toda Horario exactamente quién y qué era. Y entonces el plan, ese elaborado y delicado plan tejido con tanto cuidado de toda la alianza, se habría desmoronado como un castillo de naipes en una tormenta. Siguió flotando en ese vacío infinito, perdiendo la noción del tiempo. Minutos, horas, días, nada tenía significado aquí. Solo existía la espera, la incertidumbre, y el peso aplastante de sus propios pensamientos dando vueltas en círculos interminables. Hasta que una voz rompió el silencio. Perdiste. ¡Qué tontería! La voz resonó a través del vacío como el tañido de una campana gigantesca, profunda y antigua, cargada con el peso de eones incontables. Bell sintió cómo cada fibra de su ser se tensaba en reconocimiento instantáneo. Esa voz. Esa maldita voz. Sus ojos se abrieron de golpe, y por primera vez desde que había caído en este lugar, vio algo más que oscuridad pura. Una presencia. No tenía forma definida, no exactamente. Era más bien una concentración de la oscuridad misma, un punto donde el vacío se volvía tan denso que casi parecía sólido. Pulsaba con un poder que hacía que el aire, si es que había aire aquí, se sintiera pesado y sofocante. Bell conocía esa presencia. La había visto antes, hacía 5 años, cuando todo había cambiado. Cuando había muerto y renacido como algo diferente, algo más. El dios de dioses. Esa cosa que lo había convertido en un ser del vacío. Esa entidad que lo había arrancado de la muerte misma y lo había devuelto a la vida con un propósito que Bell todavía no comprendía completamente. Esa presencia que le había otorgado el poder oscuro que usaba cuando se transformaba en el eco del abismo. Y ahora, después de 5 años de silencio, había regresado. Bell no dijo nada al principio. Solo miraba fijamente a esa concentración de oscuridad, sus ojos rojos, ardiendo con una mezcla de resentimiento, cautela y una pizca de miedo que se negaba a admitir. Podías haber matado a ese Payum, continuó el dios de dioses, su voz retumbando a través del vacío como truenos distantes. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Hay alguna razón específica para obedecer las órdenes de esos dioses menores? Para seguir con ese plan tan elaborado que han tejido. No querías venganza. No querías matar a todos esos malditos que asesinaron a quienes amabas. Cada palabra era como un martillo golpeando contra las defensas mentales de Bell. Porque tenía razón. Esa cosa tenía completamente la razón, y eso era lo que más dolía. Sí, podría haber matado a Finn. Habría sido tan fácil. Dejar que la oscuridad lo consumiera por completo, renunciar al control, convertirse en el monstruo que dormía justo debajo de su piel. Habría destrozado al Payum y a cualquiera que intentara detenerlo. Habría pintado las calles de Horario de rojo con la sangre de todos aquellos que habían celebrado su muerte, que habían escupido sobre su nombre, que habían destruido todo lo que amaba. La tentación había estado ahí, susurrando en el fondo de su mente durante toda la pelea. Mátalos. Mátalos a todos. Hazlos sufrir como tú has sufrido. Pero se había contenido. ¿Por qué? ¿Por qué mierda se había contenido? Antes, la respuesta habría sido simple y directa, porque sigo siendo Bell Cranell, y no quiero seguir siendo un monstruo. Pero esa respuesta ya no era suficiente. Ya no después de todo lo que había perdido, de todo lo que le habían arrebatado y también de todo lo que él había provocado. Entonces, ¿qué lo había detenido? Bell miró fijamente al dios de dioses, y sintió cómo algo se solidificaba en su interior. Una certeza, una determinación que había estado creciendo lentamente durante estos últimos días sin que se diera cuenta completamente. Porque tengo razones más importantes que esa venganza, respondió finalmente,
su voz clara y firme a pesar de estar rodeado por una entidad que podría borrarlo de la existencia con un pensamiento. Y mi venganza tarde o temprano llegará, pero de una mejor forma. Una forma que no solo sea matarlos sin más. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. El dios de dioses no se movió, no reaccionó, simplemente permaneció ahí como una estatua hecha de oscuridad solidificada. Segundos pasaron, estirándose hacia lo que parecía una eternidad. Y entonces, rió. Fue una risa cruda, áspera, amarga. El sonido de algo antiguo y terrible encontrando humor en los planes y aspiraciones de un mortal insignificante. La risa resonó a través del vacío, haciendo que Bel sintiera cómo vibraba hasta los huesos. Haz lo que quieras, mocoso, dijo finalmente el dios de dioses, y aunque Bel no podía ver una expresión facial, podía sentir la sonrisa torcida en esas palabras. Solo cumple tu venganza. De la forma que sea. Cuando sea. Pero cúmplela. No hubo advertencia. En un instante, toda la oscuridad que rodeaba a Bel se arremolinó hacia él como un torbellino hambriento. La sintió presionando contra su piel, entrando por su nariz y boca, inundando cada célula de su cuerpo con ese frío absoluto y aterrador. Y entonces, como un parpadeo, todo cambió. Mansión de la familia Freya, a la médica. Bel abrió los ojos de golpe, jadeando como si acabara de emerger de las profundidades de un océano. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y poco profundas mientras sus ojos azules escaneaban frenéticamente su entorno, tratando de orientarse. Un techo. Había un techo sobre él. Uno de madera pulida y bien mantenida, con vigas expuestas que formaban patrones geométricos agradables a la vista. No era el vacío infinito. No era la oscuridad aplastante. Era, normal. Lentamente, Bel giró la cabeza para observar mejor dónde estaba. Una habitación espaciosa pero funcional, con paredes blancas inmaculadas y muebles simples pero de calidad. Una mesa de noche con una lámpara apagada. Una silla en la esquina. Una ventana con cortinas blancas que permitían que la luz del sol se filtrara suavemente. Y la cama en la que estaba acostado. Suave, cómoda, con sábanas limpias que olían ligeramente a lavanda. Reconoció este lugar. Era una de las habitaciones del ala médica de la mansión de la familia Freya. Las habitaciones donde traían a los miembros heridos para que se recuperaran bajo la vigilancia de Eight Velvet y su equipo. Entonces perdí, murmuró Bel para sí mismo, su voz ronca por el desuso. Mierda. La confirmación dolía, aunque ya lo sabía. Haber despertado aquí, en lugar de entre los escombros de las calles de horario o siendo arrastrado a alguna celda de la familia Louki, significaba que alguien lo había traído. Que la pelea había terminado con el inconsciente y derrotado. Se incorporó lentamente, apoyándose en la cama con los brazos. Sus músculos protestaron levemente, pero no había el dolor agudo que esperaba. De hecho, se sentía, bien. Sorprendentemente bien para alguien que había sido atravesado por una lanza mágica y golpeado hasta casi la muerte. Miró hacia abajo, notando que estaba sin camisa. Vendas blancas envolvían su torso, brazos y parte de sus hombros. Las tocó experimentalmente, presionando ligeramente sobre donde debería haber heridas graves. Nada. No sentía ningún dolor punzante, ninguna molestia más allá de una leve sensibilidad. Extraño, murmuró, frunciendo el ceño. Debería estar hecho mierda ahora mismo. Estaba a punto de intentar levantarse cuando la puerta de la habitación se abrió con un suave clic. Bel giró la cabeza rápidamente, sus instintos de batalla activándose automáticamente antes de relajarse al ver quién entraba. Eight Bellet cruzó el umbral con su gracia característica, sosteniendo una libreta en una mano y lo que parecía ser un pequeño botiquín médico en la otra. Sus ojos rojos se iluminaron ligeramente al verlo despierto, y una pequeña sonrisa profesional curvó sus labios. Por fin despiertas, Silver, dijo ella, su voz calmada y controlada como siempre. ¿Cómo te sientes? Silver consideró la pregunta por un momento antes de responder. Bien. Algo cansado, admitió, pasándose una mano por el cabello negro. Perdí, ¿verdad? Supongo que cagué las cosas con esa tonta pelea. Eight negó con la cabeza mientras se acercaba a la cama, dejando la libreta sobre la mesa de noche y abriendo el botiquín. Sacó vendas nuevas, más frescas y limpias que las que Bel llevaba puestas.
No tanto como piensas, respondió ella, comenzando a desenvolver cuidadosamente las vendas viejas de su torso. Aunque definitivamente causaste bastante revuelo. Mientras Abe trabajaba, Bell observaba sus movimientos profesionales y eficientes. Pero su mente estaba en otra parte, repasando fragmentos borrosos de la pelea. El dolor explosivo. La furia incontrolable. La oscuridad consumiéndolo. El abrazo de Alice. Tenías heridas graves cuando te trajeron, continuó Abe, y su tono se volvió ligeramente más curioso. Perforaciones profundas en brazos, piernas y torso. Contusiones severas. Probable conmoción cerebral. Pérdida de sangre significativa. Hizo una pausa, y cuando Bell la miró, vio algo extraño en sus ojos. Sorpresa, tal vez. O intriga científica. Pero ahora, continuó ella, señalando su torso expuesto mientras terminaba de quitar las vendas viejas, es como si nunca hubieras estado herido. Tienes magia de regeneración. Bell miró hacia abajo y parpadeó con sorpresa. Abe tenía razón. Su piel estaba completamente intacta. No había cicatrices, no había marcas rosadas de heridas recientes, ni siquiera moretones desvanecidos. Era como si la batalla brutal de ayer nunca hubiera ocurrido. Mi regeneración como ser del vacío, pensó inmediatamente. Debe haber trabajado mientras estaba inconsciente. Mierda, tengo que darle una explicación. Sí, mintió suavemente, asintiendo con la cabeza. Tengo magia de regeneración que copie de alguien que llegue a admirar años eitras, antes de Bell Cranel. Es bastante efectiva, aunque solo funciona cuando estoy inconsciente o durmiendo. Era una mentira conveniente, y aparentemente Abe la aceptó sin cuestionarla demasiado. Simplemente asintió y comenzó a envolver vendas nuevas alrededor de su torso, más por apariencia que por necesidad médica real. Interesante, murmuró ella. No es común, pero definitivamente útil. Una vez que Abe terminó de cambiar todas las vendas, lo ayudó a ponerse de pie. Bell esperaba sentir mareo o debilidad, pero sus piernas lo sostuvieron firmemente. Otro beneficio de su naturaleza no exactamente humana. Ven, dijo Abe, haciendo un gesto hacia la puerta. Te acompañaré al comedor para que comas algo. Has estado inconsciente durante 10 horas. Debes estar hambriento. 10 horas. Bell procesó esa información mientras seguía a Abe por el pasillo. Habían pasado 10 horas desde que había perdido la consciencia en los brazos de Alice. 10 horas durante las cuales quién sabe qué había pasado. ¿Y mi familia? Preguntó Bell mientras caminaban. La familia Hermes. Abe lo miró de reojo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿Hablas de la familia Hermes? No te preocupes, están en su sede. Todos están bien, hizo una pausa, y su sonrisa se volvió ligeramente más amplia. Aunque las cosas han cambiado bastante en estas 10 horas. Para mejor, diría yo. Bell frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Abe se detuvo por un momento, girándose para mirarlo directamente. Sus ojos grises brillaban con algo que parecía satisfacción. Ahora sabemos sobre una habilidad oculta de ese Payum, dijo ella, refiriéndose claramente a Finn. Esa armadura negra que usó. Nadie sabía que tenía algo así. Es información valiosa. Hizo otra pausa, como si estuviera considerando cómo formular lo siguiente. Y también, continuó ella, y ahora había un toque de seriedad en su voz, al parecer Riveri Aljosa Alfia y Zua Alanstein te tienen en muy buena estima. Bell parpadeó, sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué? Abe chasqueó la lengua, un sonido poco común viniendo de ella. Después de que caíste inconsciente, Riveria detuvo a fin de matarte. Ella misma te curó con su magia. Y en cuanto a Abe, una sonrisa amarga apareció en su rostro, digamos que demostró un interés bastante particular en ti. Comenzó a caminar nuevamente, y Bell la siguió, su mente procesando frenéticamente esta información. Su plan estaba funcionando. Acercarse a Abe, ganarse su confianza, convertirla en una pieza clave para cuando Asterius hiciera su movimiento, todo estaba progresando según lo planeado. Pero había algo en el tono de Abe que lo ponía nervioso. ¿Qué pasó exactamente? Preguntó cautelosamente. Abe lo miró con esa mirada que sugería que sabía algo que él no.
Estabas inconsciente en los brazos de Serín, explicó ella. Y Aid se acercó. Se arrodilló junto a ustedes y, bueno, te acarició las orejas con bastante cariño. Como si estuviera acariciando a un conejo mascota muy querido. Belle se detuvo en seco, sintiendo algo de enojo y vergüenza. ¿Qué? Casi gritó, antes de recuperar la compostura. Me acarició las orejas. Confirmó Aid. Y luego le pidió a Serín que, cuando despertaras, le dijeras que quiere hablar contigo en privado. Belle se pasó una mano por la cara, chasqueando la lengua con molestia. Podía imaginarse perfectamente la escena. Serín, Alice, sosteniendo su cuerpo inconsciente de manera protectora, y luego Aizua Alanstein, la reina de la espada, tocándolo con esa familiaridad cariñosa. Vaya basura de mierda. Mierda. Seguro Serín estaba furiosa. Déjame adivinar, dijo Belle con un suspiro resignado. Las chicas no estaban muy felices con eso. Eita sintió suavemente. Eso es quedarse corto. Asfi estaba lista para intervenir. Serín parecía que iba a arrancarle la mano a Aid si seguía tocándote. Fue bastante, entretenido de presenciar, supongo. Genial. Justo lo que necesitaba. Más drama romántico complicado en medio de un plan elaborado para limpiar su nombre y vengar a sus seres queridos. Porque aparentemente el universo había decidido que su vida no podía ser solo un tipo de complicada. Lo bueno es que ellas saben que él odia demasiado a Aid. Continuaron caminando en silencio por un momento antes de que Belle preguntara. ¿Y cómo están ellos? Fin. Tione. Aid hizo una mueca. Finn quedó bastante mal después de que su habilidad se desactivó. Cayó del tejado inconsciente. Airmid de la familia Dian tuvo que curarlo. Tione, bueno, el firebolt que le lanzaste le causó quemaduras graves en el rostro. También necesitó curación intensiva. Belle no sintió ni una pizca de culpa, por eso es más sonrió satisfecho. Tione había intentado intervenir en su pelea con Finn. Si quería meterse en batallas que no eran suyas, tendría que aceptar las consecuencias. Finalmente llegaron al comedor. Era una sala grande y bien iluminada, con largas mesas de madera pulida donde varios miembros de la familia Freya estaban sentados comiendo. El aroma de comida recién preparada llenaba el aire: pan horneado, carne asada, vegetales salteados. Belle escaneó rápidamente la habitación, y sus ojos se detuvieron en una figura particular sentada en una de las mesas. Lily Rucarde. La pequeña Payum estaba sentada sola en una mesa cerca de la ventana, comiendo en silencio. Llevaba su uniforme blanco característico de la familia Freya, y su cabello castaño rojizo estaba peinado pulcramente como siempre. Pero había algo en la forma en que sostenía los hombros, en la tensión de su mandíbula, que sugería que no estaba exactamente relajada. Ve a sentarte, dijo Aid, señalando hacia donde estaba Lily. Mientras tanto te traeré tu comida. Belle asintió, agradeciendo en silencio. Aid se dirigió hacia la cocina, y Belle comenzó a caminar hacia la mesa de Lily. Con cada paso que daba, sentía cómo el peso en su pecho se volvía más pesado. Lily, su primera compañera. Una de las primeras personas que creyó en él cuando era solo un aventurero novato débil y patético. La chica que había superado un pasado horrible para unirse a su familia. Y ahora ella estaba aquí, en la familia Freya, porque él había muerto y la había dejado completamente sola. Cuando llegó a la mesa, Belle se detuvo por un momento, dudando. Lily no había levantado la vista todavía, seguía concentrada en su plato de comida: carne con sopa y algunos vegetales, como si fuera lo más interesante del mundo. Hola, dijo Belle finalmente, su voz saliendo un poco más nerviosa de lo que pretendía. ¿Puedo sentarme? Lily levantó la vista lentamente, y cuando sus ojos castaños se encontraron con los suyos, Belle sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Había molestia ahí. Molestia clara y evidente brillando en esos ojos que una vez lo habían mirado con adoración absoluta. A Lily le caes mal, dijo ella, su voz plana pero con un filo afilado debajo. Tú quieres parecerte a Belsama. Pero nunca serás Belsama. Las palabras golpearon a Belle como puñetazos físicos. Cada sílaba llevaba el peso de años de dolor, de pérdida. Y ahora aquí estaba él, usando un disfraz, pretendiendo ser alguien más, mientras ella lidiaba con el fantasma del héroe que había amado. Por un momento, Belle no supo qué decir. ¿Cómo podía responder a eso?
¿Cómo podía explicar sin revelar la verdad? Y entonces, algo dentro de él se rompió un poco. Porque entendía exactamente cómo se sentía Lily. Entendía ese dolor de ver algo o alguien que te recuerda a quien perdiste, de sentir como si estuvieran siendo reemplazados o imitados. Sonrió. Fue una sonrisa genuina, cargada de calidez y comprensión, el tipo de sonrisa que Belcranel siempre había dado a sus amigos cuando necesitaban consuelo. Lily parpadeó, sorprendida por esa sonrisa. Había algo en ella, algo familiar que no podía identificar. Jamás seré Belcranel, dijo Silver suavemente, y había una sinceridad absoluta en su voz que hacía imposible dudar de sus palabras. Él era un gran héroe, un aventurero admirable, y no quiero ser él. Porque jamás podré serlo. Hizo una pausa, y su sonrisa se volvió ligeramente más triste. Solo soy Silver. Nada más. No quiero que me odies o pienses mal de mí por parecerme a él en algunas cosas. No quiero quitarle ese cariño o ese lugar especial que Belcranel tenía en tu corazón. Nunca querría hacer eso. Lily lo miraba fijamente ahora, sus ojos muy abiertos. La molestia en su expresión se había suavizado, reemplazada por algo más complejo. Confusión, tal vez. O reconocimiento de que este conejo negro misterioso realmente entendía lo que ella estaba sintiendo. Después de un largo momento, Lily suspiró suavemente. Lily aprecia mucho eso, dijo ella, y su voz había perdido ese filo afilado. Puedes sentarte. Belle sonrió con alivio y se sentó en la silla frente a ella. Lily volvió su atención a su comida, tomando una cucharada de sopa y comiéndola en silencio. El silencio se extendió entre ellos por unos momentos, no del todo incómodo pero tampoco completamente relajado. Belle observaba a Lily comer, notando los pequeños detalles. Las ligeras ojeras bajo sus ojos que el maquillaje casi ocultaba. La forma en que sus manos temblaban apenas perceptiblemente cuando sostenía la cuchara. El aire general de agotamiento que la rodeaba como una nube invisible. Ha estado sufriendo tanto, pensó Belle, sintiendo cómo la culpa se retorcía en su estómago como una serpiente. Por mi culpa. ¿Por qué morí y la dejé sola? Dime, comenzó Silver cautelosamente, rompiendo el silencio, ¿cómo fue el cambio de la familia Estia a la familia Freya? ¿Te costó adaptarte? Fue difícil. Hizo una pausa, asegurándose de que su tono fuera lo más gentil y no invasivo posible. Es algo que tengo curiosidad. Puedo saberlo, claro, si no te incomoda. No quiero causar molestias o traer recuerdos dolorosos si no quieres hablar de ello. Lily se quedó completamente quieta, su cuchara suspendida a medio camino entre el plato y su boca. Sus ojos se fijaron en algún punto distante, como si estuviera viendo algo que solo ella podía ver. Los segundos pasaron, estirándose hacia lo que parecía una eternidad incómoda. Y entonces, con un suspiro largo y cansado, un suspiro que llevaba el peso de años de sufrimiento comprimidos en un solo aliento, Lily habló. Demasiado horrible, dijo ella, su voz apenas por encima de un susurro. Los entrenamientos, los duelos, todo. Cada paliza que me daban. Cada hueso roto. Cada maldita herida en mi cuerpo. Simplemente era demasiado para Lily. Belle sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Sabía que el entrenamiento de la familia Freya era brutal. Pero escucharlo descrito así, especialmente viniendo de Lily pequeña, frágil Lily que nunca había sido una combatiente frontal fuerte, era desgarrador. Si no hubiese sido por Edin-sama y Ban-sama, continuó Lily, y ahora había un tono de gratitud genuina mezclado con el dolor, quizás nunca hubiese llegado a donde estoy con vida. Hizo otra pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto aún más baja, más quebrada. No sé cuántas veces intenté quitarme la vida. Las palabras cayeron entre ellos como piedras lanzadas a un lago tranquilo, creando ondas de shock que se expandieron y se expandieron. Belle sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Sus ojos se abrieron completamente, su boca abriéndose ligeramente en shock absoluto. ¿Qué? Cuchillo en las venas, enumeró Lily, su voz monótona y distante, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de describir intentos de suicidio. En la garganta. Pastillas. Pociones de todo tipo. Siempre era salvada por Eid-sama justo a tiempo. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en el corazón de Belle.
Imágenes horribles inundaban su mente. Lily con una hoja contra sus propias venas, Lily tragando píldoras con lágrimas corriendo por sus mejillas, Lily tan desesperada y rota que la muerte parecía la única salida. Y todo porque él había muerto. Porque ella había perdido a su Belsama y no había podido soportar el dolor. Lily continuó, aparentemente ajena al tormento visible en el rostro de Silver. Y después vinieron los conflictos con Mikoto y Belf. El tono de su voz cambió inmediatamente cuando mencionó esos dos nombres. El dolor y la tristeza fueron reemplazados por algo más oscuro, más amargo. Odio puro destilado brillaba en sus ojos cuando los mencionó, y sus manos se apretaron en puños sobre la mesa. Bell, quien conocía muy bien a esos tres, quien los había visto trabajar juntos como una familia unida y funcional, se sintió como si acabaran de arrancarle el piso debajo de los pies. ¿Puedo saber qué pasó?, preguntó Silver suavemente, aunque parte de él temía la respuesta. Ustedes tres son los últimos integrantes de la familia Hestia. ¿Por qué se odian? ¿Qué ocurrió para que naciera ese odio? Lily lo miró fijamente durante un largo momento. Había algo extraño en sus ojos ahora, algo que Bell no podía identificar completamente. Confusión. Reconocimiento. Una especie de déjà vu que no podía explicar. ¿Por qué es tan fácil hablar con él?, se preguntaba Lily internamente. ¿Por qué no se siente difícil como con los demás? ¿Por qué siento esta felicidad y tranquilidad, la misma que sentía cuando hablaba con Bell? ¿Por qué este tal Silver se parece tanto a Bell? Es tanto, que ahora mismo quiero llorar. Pero se aguantó esas lágrimas que amenazaban con desbordarse. Parpadeó varias veces rápidamente, tragó el nudo en su garganta, y decidió contarle la historia que había mantenido guardada durante tanto tiempo. Es mucho, advirtió ella. Pero espero que tengas tiempo para escuchar. Flashback, horario, 4 años antes. Un año después de la muerte de Bell Cranell. Las calles de Horario estaban llenas de contrastes marcados. En algunos lugares, la gente reía y celebraba, disfrutando de la paz y prosperidad que la ciudad ofrecía. En otros, había un aire de tristeza persistente que se negaba a disiparse completamente. Había pasado un año entero desde la muerte del traidor Bell Cranell. Un año desde el devastador ataque del dragón negro de un ojo junto con Evilus, que había dejado incontables bajas entre las filas de aventureros. Un año desde que Horario había perdido a su guerrero más poderoso, Otar, junto con muchos otros héroes valientes. Y un año desde que 3 miembros de lo que alguna vez fue la familia Hestia habían perdido todo lo que les importaba. Lily Rucaarde caminaba por esas calles con expresión triste, usando el uniforme blanco característico de la familia Freya. Era fácilmente identificable, y eso era tanto una bendición como una maldición. La insignia de la familia Freya le ofrecía cierta protección, pero también la marcaba como alguien que alguna vez había pertenecido a la familia del traidor. Podía sentir las miradas. Siempre podía sentir las malditas miradas. Algunos ciudadanos la miraban con desprecio apenas disimulado. Otros con lástima condescendiente. Y algunos pocos con odio puro y destilado que hacía que su piel se erizara con miedo instintivo. Ya ha pasado un año, pensó Lily mientras caminaba, tratando de ignorar las miradas. Un año desde que Belsama y Aruime murieron. Un año desde que Estiasama fue enviada de vuelta al Tenkai por ese maldito Defin. Solo recordar ese día hacía que la furia y el dolor se arremolinaran en su pecho como una tormenta. Findeimne, el supuesto héroe, había sido quien personalmente envió a Estia de regreso al cielo. Como si fuera un servicio a Horario, como si estuviera limpiando la basura. Lily apretó los puños con fuerza, sus uñas clavándose en sus palmas. Pero no podía hacer nada al respecto. Era demasiado débil. Demasiado insignificante. Estaba tan perdida en sus pensamientos amargos que no notó a los hombres acercándose hasta que fue demasiado tarde. Manos ásperas la agarraron del hombro bruscamente, haciéndola jadear de sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, fue empujada con fuerza contra la pared de un edificio cercano. Su espalda golpeó la piedra con un impacto que le sacó el aire de los pulmones. Vaya, vaya. Mira quién está aquí, dijo una voz masculina, destilando desprecio. Una de esas malditas escorias de esa maldita familia. Lily levantó la vista, encontrándose con 2 hombres. Eran aventureros de bajo nivel a juzgar por su equipo básico, probablemente nivel 1 o tal vez 2 como mucho.
Pero eso no importaba cuando eran 2 contra 1 y la habían tomado por sorpresa. No sé por qué estás viva, continuó el primer hombre, acercándose amenazadoramente. Deberías estar muerta. El segundo hombre asintió con entusiasmo enfermizo. Así es, muerta. No sé por qué la diosa Freya te quiso en su familia. Solo eres una patética payum idiota. Lily sintió cómo la furia comenzaba a arder en su pecho, mezclándose con el miedo. Estaba a punto de gritar, de soltarse, de sacar su daga y defenderse aunque probablemente perdiera. Pero entonces, algo pasó. Un puño rápido como el rayo y pesado como un martillo se estrelló contra el rostro del primer hombre con un sonido enfermizo de huesos rompiéndose. El aventurero fue lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo, estrellándose contra el suelo varios metros más allá. Inmediatamente después, unos brazos rodearon a Lily desde atrás, tirando de ella hacia un abrazo protector. Váyanse ahora, dijo una voz familiar, y Lily sintió cómo el alivio la inundaba. Mikoto Yamato la tenía abrazada, sosteniendo a la Payún contra su pecho protectoramente. Y frente a ellas estaba Belfcrozo, su mano todavía en posición de puño después de haber golpeado al primer hombre. Mikoto sacó su katana en un movimiento fluido y hermoso, el acero brillando bajo la luz del sol. La hoja apuntaba directamente a los 2 hombres, y la advertencia en sus ojos era cristalina. Los 2 aventureros cobardes en el fondo intercambiaron una mirada nerviosa antes de salir corriendo como las ratas que eran. Cobardes, murmuró Mikoto con desprecio, envainando su katana. ¿Estás bien, Lily Dono? Lily asintió con la cabeza, su corazón todavía latiendo rápidamente por el susto. Miró a sus 2 salvadores con gratitud genuina brillando en sus ojos. Ahí estaban. Belfcrozo, aventurero de la familia Hefesto, nivel 2 a final de camino. Y Mikoto Yamato, aventurera de la familia Takemikazuchi, nivel 3 recién alcanzado. Sus mejores amigos. Sus excompañeros de la familia Estia. Las únicas personas en todo horario que realmente entendían lo que ella estaba pasando. Sí, estoy bien. Muchas gracias, Mikoto-sama y Belf, dijo Lily con sinceridad. Belf rió, aunque había un tono forzado en el sonido. Oye, ¿por qué soy el único que no le hablas con respeto, renacuajo? Ja 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 ja. A pesar de la tensión del momento, los 3 se rieron. Era una risa un poco quebrada, un poco forzada, pero real de todas formas. Porque a pesar de todo el dolor y la pérdida, todavía se tenían el uno al otro. Vamos, dijo Mikoto suavemente. Vámonos a la mansión. Los 3 comenzaron a caminar juntos, dirigiéndose hacia su destino habitual. La mansión Chimenea, la antigua sede de la familia Estia. El lugar donde todo había comenzado y, de muchas formas, donde todo había terminado. Era su ritual. Cada semana, los 3 se reunían allí. Para hablar sobre sus vidas, sobre cómo los estaba tratando el mundo, sobre sus progresos como aventureros. Para compartir sus penas y sus pequeñas victorias. Para mantener viva la memoria de aquellos que habían perdido. Cuando llegaron a la mansión Chimenea, lo que vieron los hizo detenerse en seco. La fachada del edificio estaba cubierta de grafiti. Palabras crueles y odiosas pintadas con tinta negra y roja, goteando por las paredes como sangre fresca. Zorra de Evilus. Familia de traidores. Muerte al conejo. Estia puta. Aruime la zorra merecía morir. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Lily sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero parpadeó furiosamente para contenerlas. No lloraría. Ya no. Belf apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Zorra de Evilus. ¡Qué tonterías, malditos! Su voz temblaba con rabia apenas contenida. Me haré fuerte. Voy a hacer que cierren la maldita boca. Lily miró el grafiti que la llamaba traidora y sintió como algo oscuro y amargo se retorcía en su pecho. Familia de traidores. Ustedes son los traidores, no nosotros. Gritó hacia las paredes, como si los cobardes anónimos que habían hecho esto pudieran escucharla. Mikoto suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Ya es suficiente, dijo ella, su voz cansada. Ya tenemos que estar acostumbrados. Aunque duela, tenemos que aceptar las cosas. Así es esto. No nos queda de otra.
Lily y Belf asintieron lentamente, aunque el dolor en sus rostros era evidente. Mikoto tenía razón. Ya habían pasado por esto antes. Cada semana encontraban nuevos mensajes de odio. Cada semana los limpiaban. Era su rutina ahora. Una rutina de mierda, pensó Lily amargamente. Pero es lo que tenemos. Los tres se pusieron a trabajar en silencio, limpiando las palabras crueles de las paredes. Trapos, agua, y mucho esfuerzo eventualmente borraron la mayoría de los mensajes, aunque algunas manchas persistentes se negaban a desaparecer completamente. Siempre se negaban a desaparecer completamente. Cuando finalmente terminaron, encontraron 3 sillas viejas y rotas en el interior de la mansión, muebles que nadie había querido llevarse cuando la familia se disolvió, y las colocaron alrededor de una mesa tambaleante. Se sentaron, formando un pequeño círculo. Y como siempre, miraron hacia el centro de la mesa donde Mikoto había colocado algo. Una fotografía. Era vieja y un poco gastada en los bordes, pero la imagen era clara. Todos ellos juntos, sonriendo. Bel Cranel en el centro con esa sonrisa brillante y genuina. Haruhime a su lado, hermosa y elegante. Estia detrás de ellos con su usual energía bulliciosa. Y alrededor de ellos, Lily, Belf y Mikoto, todos felices. Y alrededor de ellos, Lily, Belf y Mikoto, todos felices. Una familia completa. Una familia que ya no existía. Belf fue el primero en hablar, mirando fijamente la fotografía. Bueno, ¿quién empieza para contarle a Bel, Haruhime y a la diosa Estia lo que hemos hecho? Mikoto sonrió suavemente, aunque había tristeza en esa expresión. De su kimono sacó la fotografía con cuidado reverente y la colocó en el centro de la mesa donde todos podían verla claramente. Bel Dono. Haruhime. Estia-sama, comenzó ella, su voz temblando ligeramente con emoción. Ya soy nivel 3. Me tomó un año, jajaja, pero ahí voy. Muy pronto seré fuerte. Fuerte para que nadie más los insulte. Para que nadie más diga cosas horribles de ustedes. Hizo una pausa, y su voz se volvió más firme, más decidida. Lo prometo. Doy mi palabra. Voy a vengarlos. Voy a limpiar sus nombres. Voy a hacer que Horario recuerde quiénes eran realmente. Lily sintió como un nudo se formaba en su garganta. Siempre le costaba muchísimo hablar de Bel. De Bel y Haruhime y Estia. El dolor era tan intenso que a veces sentía que no podría soportarlo. Como si su pecho fuera a romperse en dos. Mientras Mikoto hablaba, Belf sacó algo de su bolsillo. Una pequeña botella con líquido de color extraño. Lily frunció el ceño inmediatamente. Había algo en esa botella que le daba mala espina. Belf, ¿qué es eso? Preguntó con desconfianza. Belf la miró y luego miró la botella. Suspiró con una tristeza que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Es, ¿cómo decirlo?, una poción que me hace olvidar los problemas, admitió él, su voz baja. La uso mucho cuando estoy fabricando armaduras. Me ayuda a concentrarme. A no pensar en otras cosas. Lily tomó la botella de sus manos y la olió. El olor acre y químico le golpeó la nariz inmediatamente, y supo con certeza absoluta lo que era. Droga. Mikoto también se sentía incómoda ahora, mirando la botella con creciente preocupación. ¿Armaduras? Preguntó ella cautelosamente. ¿Qué clase de armaduras estás fabricando, Belf? Belf no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sonrió. Pero no era su sonrisa usual. Esta era más amplia, más desquiciada, con un toque de locura brillando en sus ojos. Una armadura para Bel, jajaja, dijo él, y su risa sonaba forzada, quebrada. Quizás piensen que estoy loco. Pero no me importa. Quiero hacerla. Es una armadura perfecta para él. Ligera aunque sea de cuerpo completo. Hizo una pausa, y su sonrisa se volvió aún más amplia, más desequilibrada. Y ya que gracias a Hefesto obtuve 2 de los colmillos del dragón negro de esa noche, estoy preparando unos cuchillos gemelos con eso. Ja 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 ja. La risa resonó por la mansión vacía, sonando completamente desquiciada. Lily y Mikoto intercambiaron una mirada de alarma creciente. Esto no estaba bien. Belf no estaba bien.
El olor de la droga confirmó las peores sospechas de Lily. Belf se estaba destruyendo. Mentalmente. Físicamente. Consumiendo sustancias para poder soportar el dolor de crear equipo para un héroe muerto que nunca lo usaría. La furia explotó dentro de Lily como un volcán haciendo erupción. Sin pensarlo dos veces, cerró el puño y le dio un golpe directo en el rostro a Belf. El impacto resonó por toda la habitación, y Belf se echó hacia atrás, tocándose la mejilla con shock. ¿Qué mierda te pasa?, gritó Lily, su voz quebrándose con emoción. Esto nunca hubiera querido Belsama. Te estás matando. Había lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, y no intentaba detenerlas. Porque ver a Belf así, ver a uno de sus mejores amigos destruyéndose lentamente con drogas y obsesión, era demasiado. Belf se levantó lentamente, tocándose la mejilla que ya estaba comenzando a hincharse. Pero no era el golpe lo que lo había molestado. Era la forma en que Lily lo había golpeado. Con fuerza real. Con intención de lastimar. Como si realmente quisiera hacerle daño. Esa no era la Lily que conocía. La Lily gentil, tímida, que evitaba la confrontación física. Esta Lily golpeaba como los guerreros locos de la familia Freya. Golpeaba para herir. Y eso lo enfureció más que cualquier otra cosa. Ja ja ja, me lo dices a mí. Gritó Belf de vuelta, su propia voz cargada de rabia y dolor. Mírate. Ya te pareces a ellos. Lily se quedó paralizada, confundida por un momento. ¿A quién se parecía? Pero Belf señaló hacia un espejo roto en la pared, y Lily siguió su mirada. Lo que vio la hizo retroceder un paso. Su propio reflejo la miraba desde el espejo quebrado. Pero no era el reflejo de la Lily que recordaba. Los ojos que la miraban tenían esa mirada de locura apenas contenida, de obsesión fanática, de soberbia nacida de pertenecer a la familia más poderosa. Era la mirada que todos los miembros de la familia Freya compartían. Me parezco a ellos, pensó Lily con horror creciente. Me parezco a esos locos obsesivos. Pero entonces, la realización fue rápidamente reemplazada por defensa y racionalización. ¿Y qué si se parecía a ellos? ¿Acaso importaba? Gracias a Freya seguía viva. Gracias a Freya no estaba sola en su sufrimiento. Gracias a Freya, ese hijo de puta de Finn no la había tocado. ¿Y qué importa? Gritó Lily de vuelta, su voz alcanzando un tono histérico. Gracias a ella estoy viva, Belf. Porque si no fuera por ella estaría muerta o siendo follada y embarazada por ese hijo de puta de Finn. Las palabras salieron como veneno, crudas y horribles. Mikoto se quedó sin aliento, y hasta Belf parpadeó con shock ante la crudeza de la declaración. Pero Lily no había terminado. Toda la amargura, todo el dolor, toda la frustración acumulada durante un año explotó de golpe. En cambio tú, dime, ¿qué has hecho? Continuó gritando, señalando acusadoramente a Belf. Drogarte. Y hacer esa armadura estúpida que no va a servir para nada porque Belsama ya está MV. No pudo terminar la frase. El puño de Belf se estrelló contra su cara con fuerza brutal, haciéndola girar y caer al suelo. El dolor explotó en su mejilla, pero era nada comparado con el shock de que Belf realmente la hubiera golpeado. Mikoto reaccionó inmediatamente, interponiéndose entre ellos dos con los brazos extendidos. Paren. Gritó con autoridad. Ambos están mal. Esto no es lo que Beldon hubiera querido que pasara. Pero sus palabras, bien intencionadas como eran, solo sirvieron para redireccionar la furia de ambos hacia ella. Lily y Belf la miraron con odio idéntico brillando en sus ojos. ¿Quién era Mikoto para decirles que estaban mal? Mikoto, quien había subido a nivel 3 tan rápidamente precisamente porque se lanzaba a batallas suicidas sin importarle nada más que su sed de venganza. Mira quién habla, dijo Belf, su voz goteando sarcasmo venenoso. No me hagas reír, Mikoto. Eres igual que nosotros. Te haces mierda sola. Tú sola, a tu manera. ¿Y para qué? Para una venganza que jamás va a ocurrir. Dio un paso hacia ella, y su voz se volvió más fuerte, más acusadora. Te estás enfrentando a todo horario en una maldita venganza estúpida. Vas a morir antes de siquiera acercarte a Finn o a cualquiera de los responsables. Lilia sintió furiosamente, añadiendo su propio veneno a las palabras.
Tratando de morirte como la cobarde que eres en una maldita pelea. Gritó. Por eso subiste a nivel 3 más rápido. Porque solo has hecho tonterías y tonterías. Si quieres matarte, hazlo. Mátate de una maldita vez. Las palabras golpearon a Mikoto como puñetazos físicos. Su rostro se puso pálido, sus ojos abriéndose ampliamente con una mezcla de dolor y shock. Porque tenían razón. Maldición, tenían toda la razón. Sí, se lanzaba a batallas imposibles. Sí, peleaba contra monstruos que deberían matarla. Sí, tomaba riesgos estúpidos e innecesarios. Y sí, lo hacía todo con la esperanza secreta de que tal vez, solo tal vez, moriría en combate y finalmente podría reunirse con Bel y Aruime. Pero escucharlo dicho en voz alta, escucharlo venir de las personas que se suponía que eran su familia, las únicas personas en todo el mundo que deberían entenderla. Dolía. Dolía más de lo que cualquier herida física podría doler. ¿Eso piensan de mí?, preguntó Mikoto, su voz apenas un susurro quebrado. Piensan que mi esfuerzo no vale nada. Que pelear por vengar a Beldono y Aruime es, estúpido. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y no intentó detenerlas. Estoy peleando sola porque la única persona que alguna vez estuvo realmente para mí está muerta, continuó, su voz quebrándose completamente. Estoy haciendo lo único que puedo hacer. Haciéndome más fuerte. Para que algún día pueda hacer que paguen. Miró a Lily y Belf con ojos llenos de lágrimas y traición. Pero si así es como me ven, si piensan que soy una cobarde suicida, entonces váyanse a la mierda. Jódanse. Ustedes no saben nada. Beldono estaría decepcionado de ustedes. De ustedes dos. Hizo una pausa, y su siguiente grito salió con toda la fuerza de su dolor acumulado. ¿Saben qué? Muéranse. Los odio. Son unos malditos cobardes. Con esas palabras finales, Mikoto se dio la vuelta y salió corriendo de la mansión chimenea, sus lágrimas dejando un rastro brillante detrás de ella. Belf la observó irse, sintiendo cómo su propia rabia hervía en su pecho. No iba a quedarse aquí. No después de esto. Con un grito de frustración, también se fue, saliendo en dirección opuesta a Mikoto. Lily se quedó sola en la mansión vacía, rodeada por los fantasmas de mejores tiempos. Miró la fotografía en la mesa, todos ellos sonriendo, felices, juntos, y sintió como algo dentro de ella se endurecía. Se prometió a sí misma en ese momento que nadie más dictaría cómo actuaba o se expresaba. Bel estaba muerto. Siempre viviría en su corazón, en su cabeza, pero tenía que seguir adelante. Aunque doliera. Aunque significara volverse como los locos de Freya. Aunque significara perder a Belf y Mikoto. Tenía que ser fuerte. No podía permitir que nadie la pisoteara nunca más. Con esa resolución oscura y amarga, Lily también se fue, cerrando la puerta de la mansión chimenea detrás de ella. Esa fue la última vez que personas buenas entraron en esa vieja mansión. Desde ese día, ninguno de los tres volvió a visitarla. La familia que habían construido juntos estaba rota, y no había forma de arreglarla. Tiempo actual, comedor de la familia Freya. Silver estaba completamente helado, procesando cada palabra de la historia que Lily acababa de contar. Su mente trabajaba a toda velocidad, reproduciendo la escena en su cabeza, imaginando a sus tres amigos, su familia destrozándose mutuamente con palabras crueles nacidas del dolor. Nunca esperó que esa hubiera sido la razón de su pelea. Es más, ahora que la sabía, le parecía ridícula. Completamente absurda. ¿Cómo era posible que hubieran peleado por eso? ¿Cómo habían permitido que el dolor los consumiera tanto que terminaron destruyendo la única cosa buena que les quedaba, su amistad mutua? Pero al mismo tiempo, lo entendía. Cada uno había tocado la fibra más sensible del otro. Cada uno había dicho exactamente las palabras que más dolían, las verdades que nadie quería admitir. Y una vez que esas palabras salieron, no había forma de retractarlas. Es ridículo. Ustedes tres son ridículos, dijo Silver finalmente, su voz cargada con decepción y frustración. La reacción de Lily fue inmediata y explosiva. Se levantó de golpe, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el comedor. Todos los miembros de la familia Freya que estaban comiendo giraron sus cabezas para mirar hacia ellos, la conversación muriendo instantáneamente.
Lily tenía una expresión de molestia y odio genuino en su rostro, sus puños apretados a sus lados temblando con emoción apenas contenida. Eight, quien había dejado el plato de comida de Silver en la mesa momentos antes, estaba a punto de intervenir. Pero antes de que pudiera moverse o decir algo, Silver habló nuevamente. ¿Por qué pelear de esta manera?, preguntó, su voz más suave ahora pero no menos intensa. Dime, Lily. ¿Eres feliz con eso? ¿Eres feliz sabiendo que los únicos 3 integrantes con vida de la familia Estia se odian? Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Cuando eran una gran familia unida. Cuando Belfim y Koto te rescataron de la familia Soma. Cuando Bel te dio esa confianza después de que lo traicionaste. Otra pausa, y Silver se inclinó hacia adelante, sus ojos azules clavándose en los de Lily con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. Dime, ¿cómo crees que Bel estaría ahora? ¿Feliz? ¿Orgulloso? ¿O completamente destrozado viendo lo que se han hecho el uno al otro? Lily se quedó completamente paralizada. Esas palabras. Esa forma de hablar. Ese tono suave pero firme que de alguna manera lograba hacerte sentir culpable sin ser cruel. Era exactamente como Bel hablaba. En ese momento, la persona frente a ella ya no era Silver. Era Bel Cranell, su Bel Sama, mirándola con esos ojos llenos de decepción y tristeza por lo que ella se había convertido. Pequeñas lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas de sus ojos, y no pudo detenerlas. ¿Por qué esa forma de hablar, esa gentileza firme, esa manera de hacerte enfrentar tus propios errores sin juzgarte? Era la misma. Exactamente la misma que la que su querido y amado Bel siempre había usado. Silver continuó, su voz llenando el silencio del comedor. No son ridículos ni idiotas, Lily. Simplemente se enojaron porque los 3 están dolidos. Están sufriendo. Pero por esa misma razón, tienen que estar unidos. Se levantó lentamente de su silla, manteniendo contacto visual con Lily. Son una familia. Aunque la familia Estia ya no exista oficialmente, ustedes siguen siendo eso. Una familia. Y las familias no se rinden el uno con el otro solo porque las cosas se pusieron difíciles. Su voz se suavizó aún más, volviéndose casi un susurro. No le rompan más el corazón a Bel. Que seguro los está mirando desde el Tenkai. Si me disculpas, me retiro. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. Miró hacia atrás, hacia Lily, quien todavía estaba parada ahí con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Si quieres hablar más, hablaremos cuando regrese. Lo prometo. Y con eso, Silver se fue, dejando el comedor en un silencio absoluto. Lily se quedó ahí parada, inmóvil, procesando todo lo que acababa de suceder. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y tenía demasiadas dudas, demasiadas preguntas dando vueltas en su cabeza. ¿Quién es realmente Silver? ¿Por qué se parece tanto a Bel? ¿Por qué me hace sentir de esta manera? Pero a pesar de todas esas dudas, había una cosa de la que estaba absolutamente segura. Su corazón se sentía bien. Libre. Sin dolor por primera vez en años. Se sentía satisfecha. Como si un peso enorme que había estado cargando durante todo este tiempo finalmente hubiera sido aliviado. Porque esas palabras, esas malditas palabras que Silver le había dicho, eran exactamente lo que había necesitado escuchar durante todos estos años. Era verdad. Ellos eran la familia Estia. Y nada, ni la muerte, ni el dolor, ni todo el odio de Horario podía cambiar eso. Fin del capítulo. Si esta historia te gustó, apóyala con un like pulgares hacia arriba. Compártela con alguien que ame este universo Espadas Cruzadas. Y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Aquí encontrarás historias nuevas. Líneas temporales alternativas. Y decisiones que nunca verás en la obra original. Activa la campana para que el destino no te deje atrás. Porque lo que viene, cambia todo.